Hola gente, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el siguiente problema que tiene que ver con un rectificador de media onda con carga RL, pero en esta ocasión le hemos añadido un diodo en paralelo junto a la carga. Este diodo lo vamos a denominar un diodo volante y va a presentar una utilidad que vamos a ver a continuación. Pero centrándonos antes en el inciso del problema, vamos a tener una fuente de 220 volts efectivos con una frecuencia de 50 Hz. Se presenta una resistencia de 40 ohms junto a una bobina de 55 mH. Vamos a recordar también que estamos trabajando con diodos ideales y por ende el voltaje que recae en ellos va a ser 0. Nos piden visualizar primeramente las gráficas de voltaje corriente en la carga y eventualmente calcular dichos valores numéricamente, como también calcular su factor de potencia. Bueno, si ustedes han visto el video donde trabajamos con una carga RL, sabrán que la particularidad que presenta la bobina en el circuito va a ser oponerse a los cambios de corriente. Por ende, dicha corriente va a seguir circulando durante un breve periodo de tiempo, aun cuando la fuente haya invertido su polaridad. Esto en el caso, obviamente, de no presentar un diodo volante. Precisamente, la función de dicho diodo va a ser brindar un camino a la corriente para que ésta no vuelva a la fuente, sino que va a circular a través del mismo diodo, produciéndose así de esta manera la eliminación de la parte negativa del voltaje que va a recaer en la carga. Todo lo que hemos dicho hasta ahora lo vamos a analizar junto a las gráficas correspondientes de voltaje corriente, así que si te interesa esto, quédate a entender cómo funciona el diodo volante del rectificador media onda con una carga RL. Bueno, aquí ya podemos visualizar las gráficas que corresponden al voltaje de la fuente de entrada V sub N, que está en negro, el voltaje de la carga RL, que es de color azul, la corriente que atraviesa la carga I sub 0 es de color rojo, y quizás lo más interesante de las gráficas son las corrientes que van a circular a través de los diodos. La verde es del diodo número 1 y la de morado es la que corresponde al diodo volante. Bueno, vamos a empezar a analizar la gráfica de voltaje en la carga, que va a ser V sub 0. Nosotros vamos a observar que la fuente va a iniciar ya su ciclo positivo en el instante 0. Por ende, como está la carga conectada junto a la fuente en paralelo, vamos a observar que van a presentar el mismo voltaje. Esto obviamente va a ser desde el instante 0 hasta el instante pi. Por ello, el diodo número 1 va a estar polarizado directamente, ya que la fuente va a intentar hacer que circule una corriente en sentido horario. Pero por el contrario, el diodo volante, que lo vemos acá, va a estar polarizado inversamente. Esto lo podemos saber fácilmente debido a que nosotros colocamos el signo positivo por donde entra la corriente y por donde sale vamos a colocar el signo menos. Como la carga está conectada en paralelo junto al diodo volante, entonces estas deben tener el mismo voltaje, puesto que todo lo que esté conectado en paralelo debe presentar la misma tensión, por lo que el voltaje es más positivo en la parte superior que la inferior, y por eso nosotros observamos que de esta manera el diodo volante va a estar polarizado inversamente, por lo que la corriente que circula a través de él es nula. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el instante pi para que el voltaje sea 0 desde el intervalo pi hasta 2pi en la carga? Bueno, en este instante observamos que el voltaje de entrada ya está invirtiendo su polaridad. Por ende, va a hacer que intente circular una corriente en el sentido que ustedes están viendo en pantalla. Y esta supuesta corriente va a subdividirse en dos caminos diferentes. El primer camino que tiene va a ser a través del diodo, que es el diodo volante, y el otro va a ser a través de la carga. Pero en cualquiera de los dos casos esto no va a ser posible, puesto que si ustedes están viendo acá en la figura, va a existir el diodo número 1 que no va a permitir la circulación de corriente eléctrica, puesto que esta está intentando circular desde su cátodo hasta su ánodo, por lo que el diodo no va a permitir este sentido de fluctuación de la corriente. Es por eso también que va a existir una corriente aportada de la fuente desde el instante 0 hasta pi, pero no va a aportar ninguna corriente desde el intervalo pi hasta 2pi. Pero también tenemos que saber que la bobina presente en el circuito va a aportar una corriente desde el intervalo pi hasta un ángulo de extinción, que esto ya lo vamos a ver a continuación. Sabemos que la bobina al instante pi está cargada, por lo que va a querer que siga circulando una corriente eléctrica, y esta va a disponer de dos caminos. Uno de ellos es por el neutro y el otro va a ser hacia el diodo volante.
Como podrán suponer, el camino que escogerá la corriente será por el mismo diodo ya nombrado, puesto que la corriente siempre va a elegir el camino con menor oposición para su circulación. También podemos analizarlo como si estuviésemos cortocircuitando la fuente de alimentación, ya que estamos colocando un cable en paralelo junto a la fuente. Tenemos que recordar que estamos midiendo el voltaje en paralelo junto a la carga RL, y como está conectado en dicha configuración, es como si estuviésemos midiendo el voltaje de un cable. Lo podemos visualizar fácilmente si cambiamos un poco la posición de la medición, y como estamos midiendo el voltaje de un cable, entonces dicho voltaje que recae en la carga, el instante pi a 2pi será 0, concordando con la gráfica azul que podemos visualizar en pantalla. Ahora analizaremos la corriente que circula a través de la carga. Observamos que desde el instante de 0 hasta pi, la corriente que circula por el diodo 1 es la misma que I sub 0, que circula a través de la carga. Esto se debe a que, como dije anteriormente, el diodo 1 está polarizado directamente, conduciendo una corriente eléctrica, y por el contrario, el diodo volante está polarizado inversamente, es decir, está en corte, por lo que no conduce ninguna corriente. Contrario es el caso si nos situamos en el instante de pi a 2pi, puesto que el diodo número 1 no conduce, pero el diodo volante sí lo hace. Y esto lo podemos ver representado en las gráficas de color verde y morado. Bueno, ya visto el análisis y el comportamiento del circuito en cuestión, ya estamos capacitados para empezar a calcular los valores numéricos tanto de voltajes y corriente promedio. Lo primero que vamos a hacer es calcular el valor del voltaje promedio en la carga. Como ya vimos, tendremos un voltaje no nulo desde el instante 0 hasta pi, por lo que al aplicar la fórmula de voltaje promedio vamos a obtener que el voltaje promedio en la carga es igual al voltaje peak sobre pi, siendo el mismo voltaje que en un rectificador de media onda con carga R. Y si nosotros reemplazamos los valores correctamente, tendremos que el voltaje es algo así como 99.03 volts. Para el cálculo de la corriente promedio, yo les recomendaría ver el video donde nosotros trabajamos con una carga RL pero sin diodo volante, puesto que en este video nosotros explicamos de una manera muy detallada los pasos para obtener la función de la corriente. Corriente que obtendremos de la misma manera que con un diodo volante, desde 0 hasta pi, pero lo que cambia es desde el instante pi hasta el ángulo de extinción. De igual manera les explicaré de cómo obtener esta corriente brevemente, pero si quieren más detalles del cálculo de la misma les recomiendo echarle un vistazo al video anterior. Bueno, al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en el circuito equivalente obtenemos la expresión que ustedes están viendo en pantalla, y como es una ecuación diferencial de primer orden, nosotros ya sabemos que la corriente presenta una parte homogénea y otra particular. Nosotros vimos también que resolviendo ecuaciones diferenciales vamos a llegar a que la función de la corriente presenta la siguiente fórmula. Sin embargo, acá me faltó despejar el ángulo phi, y esto lo hice por una razón. Veremos que en posteriores videos el valor numérico de la bobina influye mucho en los cálculos de la corriente. Vamos a ver también que la bobina presenta un alto valor en su inductancia, y que la corriente que suministra por la misma no llega a extinguirse completamente antes de alcanzar su siguiente ciclo. Es decir, que el ángulo de extinción va a ser superior a 2pi. Por lo que al iniciar su segundo ciclo, la corriente en el instante 0 no va a ser dichamente 0. En el próximo problema vamos a calcular el valor que debe tener la bobina para que justo el instante del ángulo de extinción sea 2pi, cuando solamente nos dé la resistencia y los valores de la fuente. También existe el caso en el cual la bobina presenta un valor tan alto en impedancia en relación a la resistencia que cuando la fuente deja de aportar una corriente eléctrica y el que la suministra solamente es dicha bobina, prácticamente la corriente no presenta ningún cambio en el tiempo, y a este tipo de carga se le denomina una carga altamente inductiva. Problema que también vamos a ver más adelante, pero por el momento solamente podemos calcular y saber si es que la carga es altamente inductiva o no, precisamente calculando el ángulo phi. Para ello lo que queremos es utilizar la siguiente fórmula que ustedes están viendo en pantalla. Si sacan el valor en radianes, deben pasarlo a grados para que sea mucho más fácil saber si la carga es altamente inductiva o no. Si está en radianes, simplemente hay que utilizar la fórmula de conversión para pasarlo a grados, que va a ser multiplicar el valor por 180 sobre pi. Mientras más cercano es el valor a 90 grados, menor va a ser el cambio de la corriente, y por ende yo me arriesgaría a decir que si el valor del ángulo phi es mayor o igual a 85 grados, la carga se denomina altamente inductiva.